Amanda Villavicencio, hija de Fernando Villavicencio. Dolorosamente tenemos que seguir recordando a Fernando, pero buscando justicia y buscando que aquellos que cometieron el delito estén en donde deban estar. Definitivamente, sicarios, delincuentes fueron asesinados, pero hay otros, y ahora se conoce, que estarían involucrados y serían las cabezas del asesinato de Fernando Villavicencio. Bienvenida a Punto de Orden. Y la pregunta es, ¿será factible, será posible que lleguen a donde deben estar esas personas que hicieron este magnicidio cuando asesinaron a Fernando Villavicencio? Muy buenos días, Amanda. Gracias por este espacio para poder conversar un poco sobre este magnicidio. Claro, nosotras como hijas tenemos una misión inclaudicable, y es seguir luchando y sosteniendo esta lucha contra la impunidad, no solamente hasta que haya verdad y responsabilidad en el caso del asesinato de Fernando Villavicencio, sino en muchos otros casos que están pendientes en la justicia ecuatoriana. Yo creo que sí habrá este momento histórico del enrostramiento, de llamar por su nombre a las personas que han cometido este crimen, porque no solamente es el crimen contra una familia ni contra una persona, sino que el crimen de Fernando Villavicencio revela todos los nexos que hay entre el crimen organizado y la política, y al haber sido Fernando quien lo desnudó, quien lo exhibió, pues por eso fue tan incómodo para las mafias que aún operan en nuestro país. Entonces nosotras creemos que sí habrá verdad y que sí habrá responsabilidad, y no descansaremos hasta que eso suceda. Andrés. Buenos días, Amanda, ¿cómo está? Bienvenida a Punto de Orden. Una consulta, actualmente han sido vinculadas nuevas personas a la investigación criminal respecto del asesinato de su señor padre. ¿Qué opinión le merece algo que se venía escuchando ya hace algún tiempo, pero que en todo caso ya se ha señalado día y hora para declaración de personas vinculadas a la RC? ¿Usted conocía de este antecedente? ¿Qué nos puede comentar un poco de este llamamiento a declaraciones de estas personas que la Fiscalía considera necesarias a efectos de esclarecer el cometimiento del delito? Bueno, recordemos que la investigación se encuentra aún en un proceso de reserva, así que solamente vamos a referirnos a lo que ya ha sido difundido, divulgado. Y bueno, nosotras hemos sido parte procesal desde el inicio, conocíamos de esta información. Porque está en reserva, no hemos podido referirnos al tema, pero para nosotros es muy obvio que este correísmo profundo, este correísmo de alcantarilla, este correísmo más recalcitrante, que fue perseguido por Fernando Villavicencio, que fue mirado hasta en las costuras, ¿no? Con todo su trabajo periodístico. Estas 5 personas fueron todas investigadas por mi padre. Claramente estaban ya en el ojo del huracán. Recordemos en el caso Metástasis, por ejemplo, cómo Javier Jordán planificaba un atentado modalidad sicariato contra mi padre con Leandro Norero. Así planificaba día a día, minuto a minuto, qué es lo que iba a hacer, cómo iba a traer a sicarios de otro lado, unos kamikaze, y se ve también ahí cómo se iban tejiendo estas narrativas de silenciar a Fernando en el lado político también, ¿no? Ayudado siempre por alias el ruso, que sería Ronnie Aliaga, y también por otros asambleístas correístas como Fernando Cedeño o Patricia Núñez. Se ven claramente las estrategias que se tejían para silenciar a Fernando Villavicencio. Esto creo que no es una sorpresa para nadie. Ustedes también lo decían en el inicio. El Ecuador entero ya conocía quiénes eran estas personas que perseguían a Fernando Villavicencio por decir la verdad, por investigar, por exhibir los vínculos entre el crimen organizado y el Estado. Entonces, para nosotros no ha sido una sorpresa. Lo que sí es una sorpresa es que la abogada de Jorge Glass, de una de las partes que está siendo investigada, sea la persona que difunde esta información reservada. Recordemos que hay sanciones con pena privativa de libertad de hasta 3 años por la divulgación de información reservada. Amanda, buenos días. Ricardo Flores la saluda. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Como todos conocemos, el día de ayer la fiscal general del Estado ya renunció dejó su cargo ya habiendo cumplido obviamente sus funciones durante el plazo que establece la ley, y ya tenemos un nuevo fiscal. Yo quería preguntarle respecto de
la labor que ha desarrollado la Fiscalía en la investigación del asesinato de su padre. ¿Qué opinión le merece respecto del trabajo que se ha desarrollado la Fiscalía? ¿Cómo lo ve usted y qué expectativas tiene respecto de esta nueva persona que va a asumir o el nuevo fiscal que vaya a asumir? ¿Cuál es el deseo que tienen ustedes respecto de este nuevo fiscal que va a tener que asumir este caso? Otros de igual importancia, pero obviamente este que es el que le incumbe a ustedes. Bueno, creo que la Fiscalía dirigida por Diana Salazar ha hecho mucho y podremos tener en algún momento diferencias, pero pienso que es una fiscal valiente que se ha fajado en contra del crimen organizado y que ha intentado darle al Ecuador un poco de dignidad y que no haya tanta impunidad en casos que creo que no se hubieran podido realizar de otra forma. Son emblemáticos. Empecemos con el caso Sobornos, un caso que tiene ahora tras las rejas el tema de Odebrecht y el tema del caso Sobornos ahí un poco pegados, pero justamente prófugos y sentenciados, ¿no? Creo que Diana hizo un gran trabajo en el caso Metástasis, en el caso Purga, porque exhibió lo que pasaba en el Ecuador, que quizás era un vox populi, todo el mundo lo sabía, pero haber evidenciado que la justicia estaba tomada realmente por el crimen organizado es una labor muy potente. Creo que con respecto al caso de mi padre me queda debiendo. Para mí fue una gran sorpresa el día de ayer recibir esa noticia y pues le escucho sus palabras. Ella confía en el fiscal Toainga y yo tengo que aceptarlo. No hay nada que pueda hacer realmente. Creo que le pedimos al fiscal, lo hemos dicho ya en otros espacios, celeridad, rigurosidad y valentía para poder resolver este caso. No es un caso cualquiera. El magnicidio de Fernando Villavicencio necesita que haya este proceso para que el Ecuador entero pueda entender realmente qué es lo que pasó en el Ecuador. ¿Quiénes fueron estas personas que en lugar de cuidar al Ecuador le abrieron la puerta al crimen organizado para que venga y se tome el país como ha sucedido hasta ahora? No es un caso normal, es un caso que al haber tantas personas metidas en la política, en el caso, ahora vemos 5 del correísmo profundo, pero no sabemos si eso es solamente lo que vamos a ver en este caso. Pero al tener estas personas vinculadas a la investigación, nos hace ver que el Ecuador estaba sumido realmente en un hoyo profundo en el que la política y el crimen organizado están juntos. No es coincidencia que estas personas que lideran un partido político que es más bien un movimiento delincuencial, sean los que están siendo investigados, ¿no? No es una coincidencia. Me parece que la labor de la fiscal ha sido muy buena, con todas las falencias que pueda haber, con todos los errores que pueden haber. Hemos visto cosas que no deberían ser así, para eso debe cambiar el sistema de justicia. Pero la Fiscalía no puede ser solo una persona, ¿no? Esperaría yo que haya una mejor institucionalidad para que podamos confiar en el órgano de la Fiscalía General. Pero pues por ahora un poco de incertidumbre. Habrá que ver cómo siguen las acciones con el nuevo fiscal. Entiendo que la fiscal Ana Hidalgo, que es la fiscal del caso, ella se queda en su puesto. Así que tocará ver. Ya pedí una reunión con el fiscal general. Veamos para cuándo nos puede recibir. Amanda, ¿cómo está? Elcio Vallarino la saluda. Y en algún momento, en conversaciones con su padre, obviamente él siempre estuvo denunciando casos e investigaciones que él realizaba contra el correísmo. En algún momento él mencionó tal vez que a estas personas que están vinculando en el caso de investigación, por ejemplo Jorge Glass, el exministro Serrano, él en algún momento les manifestó que tenía miedo por su vida, de que a la final estas personas que hoy en día han vinculado en el caso podrían haber atentado o estaban organizando tal vez algún atentado en contra de él. Bueno, como es información pública, mi padre denunció un atentado modalidad sicariato que se estaría planificando con 5 asambleístas, entre ellos alias del Ruso, justamente Ronnie Aliaga, con otros de la Revolución Ciudadana, González, Gómez, Cuero y Pablo Muentes del Partido Social Cristiano. Entonces, esta es una denuncia que el Fernando sí puso, pero todos conocemos la animadversión que tenía, por ejemplo, Jorge Glass con mi padre por todo el tema de, mi padre fiscalizó mucho el tema de contratos, el tema petrolero, el tema energético en general, pero mi padre reveló que la tesis de Jorge Glass había sido hecha con el Rincón del Vago.
No sé si se acuerdan de eso, pero ahí empieza, creo yo, la animadversión de Jorge Glass contra mi papá. Y cuando hablamos, por ejemplo, de la piscina de Miami, que vemos ahí también a Ronnie Aliaga y también vemos ahí a Javier Jordán, sabemos que estas personas estaban planificando un atentado a modalidad sicariato. Está ahí en la investigación del caso Metástasis. Con respecto a Daniel Salcedo, yo recuerdo dos escenarios, el uno en una... Mi padre hizo la investigación de lo que pasaba en el sector de salud y Daniel Salcedo, involucrado en la corrupción hospitalaria. Y también en un momento le dice a mi papá en una sesión de la Comisión de Fiscalización, le dice, un día estamos y otro día no estamos, le dice Daniel Salcedo a Fernando Villavicencio. Y lo considero yo una amenaza, suena a una amenaza. Claro. Recordemos también que José Serrano, bueno, un gran momento en la Comisión de Fiscalización cuando mi papi saca ese cheque del mago Cherres que le había pagado a María Paula Christiansen en el desfalco de la ISPOL, ¿no? Cada uno tiene sus momentos por los cuales podría tener una animadversión con Fernando Villavicencio. Sin embargo, no es posible, no debería ser que el costo de la verdad sea la vida de los periodistas, ¿no? Realmente quienes comparten esta profesión conmigo me van a comprender. El periodismo valiente pone luz en donde los poderosos quieren ocultar. Y nosotros lo que hemos hecho es contarle la verdad al Ecuador como... Esa es nuestra profesión, ¿no? La profesión más bonita del mundo. No puede seguir siendo la vida de los periodistas del costo de la verdad. Entonces, estas personas... que imagínense, en este testimonio que se filtra habrían pagado $1 millón por asesinar a mi padre. Realmente no hay cantidad que valga la vida de una persona, y escuchar estas palabras duele, pero también me hace preguntar, ¿quién tiene esa cantidad de dinero para financiar un crimen así, no? Y hablando de periodismo, el Instituto Interamericano por la Democracia, dirigido por el doctor Carlos Sánchez Berzaín, les otorgó el premio a Fernando Villavicencio, pero ustedes estuvieron presentes en Miami para recibir este premio, pues instaurado por el instituto. Y Carlos Sánchez Berzaín siempre habla del movimiento criminal, así se refiere al grupo de la Revolución Ciudadana. Y en estos momentos, más que en otros, tenemos que ver que no solamente quede el tema en el debate, en la denuncia, en la acusación, hay que ver resultados. Hace pocos días hice unas entrevistas con el doctor Darío Richarte, él es profesor de la Universidad de Buenos Aires, un especialista en el tema de la justicia universal, porque lograron desde la República Argentina una condena en contra, por ejemplo, de los dictadores, de la pareja de Nicaragua, condena y prisión para el marido Daniel Ortega y para la esposa Rosario. En el Ecuador yo le decía, ¿qué podemos hacer? Porque hay sentencias y no hay presos. Y especialmente en temas como el de Fernando Balda, hay sentencias sobre el secuestro de Fernando Balda. Y los responsables se pasean por el mundo. Entonces, ¿cuál cree usted debe ser esa actitud de la comunidad internacional denunciada por el instituto, que busca que se haga justicia y, por supuesto, respeto a la libertad de prensa, respeto a los periodistas? Bueno, yo creo que en esta lucha contra el crimen organizado transnacional es fundamental que tengamos alianzas transnacionales también para poder combatirlo. Los procesos de extradición son complejos, toman su tiempo. Sin embargo, por ejemplo, Javier Jordán ya tiene una orden una alerta roja de la Interpol y aún así sigue libre, ¿no? Ya está el proceso de extradición. Sin embargo, entendemos, de estas 5 personas, 3 están prófugos y 2 están ya en la cárcel. Claro que es una preocupación lo que usted comenta, justamente porque vivimos en el país de la impunidad, ¿no? Entonces se requiere alianzas transnacionales, se requiere voluntad política y se requiere valentía para poder enfrentar a este gran monstruo, ¿no? Que es el crimen organizado. Cortamos una cabeza, siguen saliendo 2 más. Entonces, si como autoridades no comprenden que están en un punto de inflexión, de entender realmente que si enrostramos a los criminales y llamamos a las cosas por su nombre, tal vez tendremos la oportunidad de luchar contra el crimen organizado. Pero si no lo hacemos, si lo dejamos en nombres, si lo dejamos en banderas políticas, si lo dejamos en estrategias previo a momentos políticos importantes,
Entonces, el Ecuador es el que va a pagar las consecuencias. Y esta familia seguirá resistiendo, seguirá exigiendo celeridad, rigurosidad y valentía, porque son las 3 palabras con las que hemos llamado y seguiremos llamando a la Fiscalía a que haga su trabajo de la mejor manera posible. No solamente por esta familia, como repito, este país necesita verdad y responsabilidad, llamar a los criminales por su nombre, para que salgan de las papeletas, para que dejen de ser una opción política, para que dejen de ser una opción electoral, porque son unos delincuentes. Entonces, ese es un trabajo que yo creería que la Fiscalía sí quiere hacer. Entonces, vamos a ver si nos demuestran que quieren hacer ese trabajo. Amanda, una última inquietud, y se lo tengo que preguntar porque obviamente con lo que le sucedió a su señor padre, la duda nos surge a todos. ¿Qué tipo de protección, qué tipo de seguridad tienen ustedes respecto a su vida diaria? Es decir, ¿ustedes circulan libremente por las calles? ¿Tienen algún tipo de protección policial? Hay mucha gente que obviamente no desea que se descubra lo que le sucedió a Fernando. Sí quisiéramos saber si ustedes están tomando las precauciones y providencias del caso para asegurar su integridad. ¿Ustedes tienen algún tipo de custodio o algo que les garantice estar tranquilas? Bueno, la tranquilidad de hacer las cosas bien, de la tranquilidad de la protección del cielo. La verdad nunca nos ha interesado tener resguardo policial ni ser parte del programa de víctimas y testigos. Nos ha dado un poco de temor más bien, porque entendemos lo coludidas que están las instituciones con el crimen organizado, y eso nos ha dado mucha desconfianza. Pero la verdad tenemos una vida tranquila, yo me dedico al periodismo, estoy todo el tiempo trabajando, me gusta escribir y tengo una vida como normal, digamos, de lucha, pero no tengo miedo. La verdad creo que el mayor miedo que tengo es que las cosas sigan como están. Y si yo puedo aportar a que algo cambie, pues lo seguiré haciendo con ese amor y esa valentía que aprendimos de nuestro papi. Amanda, muchísimas gracias por haber estado en Punto de Orden. Solamente recuerdo que las veces que tuve diálogos con su padre, con Fernando, con la claridad